Sí, hermoso Padre, te rogamos que, si es tu voluntad, nos concedas la llenura de tu glorioso Espíritu Santo. Entendemos, mi Señor, dentro de lo que poquito que podemos entender, es que para entender tu palabra, para discernirla, para recibirla con gozo, con alegría y responder a lo que tú nos hablas, necesitamos de ser llenos de tu Espíritu Santo, necesitamos tu obra. Padre, yo te ruego que te sientes junto de cada uno de nosotros, que nos convenzas a cada uno de nosotros de pecado, de justicia, de juicio, que hables a nuestros corazones y nos enseñes y nos redargullas y nos corrijas y nos instruyas en justicia, a fin de que todos lleguemos a ser perfectos y estemos enteramente preparados para toda buena obra. Glorifícate esta mañana, papá, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñenme a Lucas capítulo 12, por favor. Ok. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, básicamente usamos algo que se llama método inductivo. Esta metodología de estudio, uno de los fundamentos que pone es, cuando estamos leyendo un texto, tenemos que buscar la idea y o las palabras que más se repiten en el texto. Esa es una. La otra, cuando tenemos que leer varias veces un texto para encontrar el sentido de lo que estamos leyendo, y es como la lectura de comprensión que hacíamos en la primaria, en la secundaria. Buscamos los personajes principales, las acciones que realiza cada personaje. En nuestro caso, nuestro personaje principal siempre va a ser Dios, o nuestro Señor Jesucristo, o el Espíritu Santo de Dios, y entonces buscamos la forma en que ellos se relacionan con los personajes que menciona la palabra, y estos personajes que aparecen, cómo se relacionan con Dios y cómo responden a lo que Dios les está diciendo. Además, utilizamos, dentro de toda esta metodología, leemos con la imaginación. ¿Qué es esto? Tratamos de imaginarnos que somos uno de estos personajes, que estamos en ese momento, en ese tiempo, interactuando con lo que está sucediendo, y eso nos ayuda como ir ampliando lo que estamos leyendo e irlo entendiendo, tener mayor discernimiento en lo que estamos leyendo. Además, le hacemos al texto, le hacemos preguntas que se llaman como preguntas del reportero, preguntas que son ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Obviamente las preguntas que aplican al texto, porque no todas las que les acabo de decir aplican en todos los textos. Dependiendo del texto, vamos viendo qué preguntas aplican. Por ejemplo, una pregunta que yo le hago a la porción que nos toca ver hoy, que es a partir del verso 8, Lucas capítulo 12, verso 8, una pregunta que le hago yo al texto es: ¿qué le acaba de decir el Señor Jesús a sus discípulos? Porque viene platicando con ellos, ¿se acuerdan? Y veíamos que son millares de gente que están alrededor de él, millares de gente que entre ellos se están atropellando, y el Señor Jesús habla acerca de la hipocresía de los fariseos y de todas estas autoridades religiosas, y inmediatamente después les dice: pero ustedes no teman. Y es la invitación a que no le teman al hombre. Yo creo que ese es lo principal que les acaba de decir. Ustedes no tengan temor del hombre, más bien tengan temor de Dios. Ahora, teniendo en mente esto que yo les explicaba del método inductivo, yo encuentro que en el capítulo 12, una de las ideas que más se repite precisamente es la de no temas. Si vemos nuestro capítulo, la expresión no temas aparece en Lucas 12, verso 4, dice: mas os digo, amigos míos, no temáis. Pero luego hasta al verso 7 nuevamente les dice:
no temáis. Luego más adelante en el versículo 11 dice, no os preocupéis, que es la misma idea, no temas, no te preocupes. Luego en el verso 22, luego nuevamente dice, no os afanéis. Verso 29 dice, no os preocupéis. Verso 32, no temáis. Entonces, si se fijan, es una idea que constantemente se repite en este capítulo, pero no es una idea que nada más se repita en este capítulo que nosotros estamos estudiando. Si nosotros vemos toda la Biblia en su totalidad, la expresión no temas, no te afanes, no te angusties, no te preocupes, aparece muchísimas veces desde el Antiguo Testamento. De hecho, muchas veces cuando Dios quiere comenzar a platicar con alguien, lo primero que le dice es, no temas. Y luego va planteando o va desarrollando el tema que quiera plantear con quien esté hablando y hasta hace el llamado correspondiente, porque muchas veces Dios platica con alguno de sus hombres, esos hombres que conocemos llenos de fe, les dice no temas y después le hace un llamado. Por ejemplo, Josué, ese patriarca que fue usado por Dios después de Moisés, desde que Dios lo llama y le avisa que él va a ser el sucesor de Moisés y que él va a recibir el cargo de meter a todo Israel en la tierra prometida. Desde Deuteronomio, Dios le empieza a decir a Josué, no temas, Josué, y no temas, Josué, y no temas, Josué. Y tiene una lógica. ¿Es una misión muy grande la que va a emprender Josué? Sí. Va a tomar una nación que en ese momento aproximadamente era 1 millón de personas. Va a dirigir aproximadamente 1 millón de personas para entrar y conquistar la tierra prometida. Entonces, y además conoce el carácter de la nación. El carácter de la nación de Israel nosotros lo conocemos un poco. Es una nación que se distingue porque son rebeldes, son contumaces, son contradictores, son egocéntricos, son orgullosos, son testarudos, se basan mucho en la añoranza. Ay Dios, nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto. En Egipto sí comíamos bien. Cuando eran esclavos, cuando eran maltratados, cuando el faraón ya les había quitado todo alimento y les había puesto mucho más trabajo que hacer, pero ellos dicen no, Dios nos sacó para matarnos. Y la verdad es que la nación de Israel, en la nación de Israel nos podemos ver reflejados todos y cada uno de nosotros. Egipto representa la vida en pecado, la esclavitud al pecado, la esclavitud a la carne, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Eso representa Egipto. Faraón, el rey de Egipto, representa a Satanás. Ese tirano en el gobierno, ese que solo piensa en hurtar, en matar, en destruir, ese que solo ve por sus propios intereses y que no le importa a nadie, que si él tiene que pasar por encima del que sea para cumplir sus intereses, lo va a hacer. Y la nación de Israel nos representa a nosotros, que hemos sido libertados de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a Satanás, y que estamos siendo llevados con nuestro gran patriarca, el Señor Jesús, caminando delante de nosotros, siendo guiados a la tierra prometida, que es una vida en espíritu y en verdad. Una vida que se vive siguiendo las enseñanzas de Dios, siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús. Pero regreso al no temas. Constantemente Dios le dice a Josué, no temas. Claro, se va a enfrentar a batallas, van a conquistar tierras gobernadas por los amorreos, los gergeseos, los jebuseos y un chorro de feos. Y entonces se van a enfrentar a esas tierras, van a conquistar esas tierras que, acuérdense, eran guerreros, eran bárbaros, eran ladrones, y entonces era gente bélica. Y la nación de Israel nunca se ha distinguido por ser una potencia bélica. Al contrario, ellos, todas las victorias que han tenido, hablando de bélicas, han sido porque Dios les ha entregado a sus enemigos en sus manos, no porque ellos se hayan gestado como una nación de guerreros y bélica. Bueno, eso va a enfrentar Josué, diferentes batallas hacia afuera, pero también diferentes batallas en lo interno,
con su propia nación. Y entonces Dios le dice constantemente: Josué, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, yo voy contigo, yo no te voy a dejar hasta que haya terminado mi obra, yo te voy a guiar en cada paso. Es una constante el no temas. Por ejemplo, Josué capítulo 1 verso 8, le dice Dios a Josué: oye Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Oye Josué, medita en él de día, de noche, para que lo guardes. Por familia que guarda tradiciones, hay un momento en que nos dicen: ¿y cuándo bautizas a tu hijo? Y nosotros decimos: no, yo no lo voy a bautizar. Lo que yo quiero es guiar a mi hijo, a mis hijos, con temor de Dios, bajo preceptos bíblicos, y para cuando sea tiempo, él tome o ellos tomen su decisión de si quieren seguir a Dios o no, y tomando su decisión, ellos hagan público la decisión que están tomando, y entonces, por voluntad propia, por convicción, vayan y se bauticen, identificándose con el sacrificio del Señor Jesús. Pero nuestras familias empujan porque lo hagamos conforme a las tradiciones que hemos venido guardando por generaciones. Y entonces ahí comienza una batalla, y empiezan las críticas, y empiezan las diferencias, y los chantajes. Es que cuando yo te bauticé, es que cómo no vas a hacer esto, y es que el recuerdito, y es que la tamaliza, y la verdad nuestro corazón sí se hace chiquito, y la verdad es que decimos: ay, comano, estaré haciendo mal, me estaré equivocando, y el Señor nos dice: no, espérame, esfuérzate, sé valiente, no temas, yo estoy contigo, yo voy a seguir estando contigo, yo te estoy animando, poniendo un ejemplo de ese tipo. Pero ¿cuántas cosas se nos vienen encima que nos llenan de temor? Por ejemplo, tomar decisiones todavía más radicales. Hace algunos días platicaba con un amigo y le preguntaba por su hermanita. Le decía: oye, ¿tu hermanita qué carrera estudió? Él estudió carrera en lenguas, estudió francés clásico y no sé qué, Pero bueno, le preguntaba: oye, ¿tu hermana? Mi hijo, ella estudió contabilidad. Y entonces le dije: qué carrera tan difícil. ¿Por qué? Porque en la actualidad, a tanta recaudación fiscal, el común denominador no quiere pagar impuestos, o quiere pagar lo menos posible, y quiere encontrar esos recovecos donde se le pueda dar vuelta al fisco y entonces pagar lo menos posible. Pero cuando uno tiene convicciones en Cristo Jesús, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dale al César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Si te piden impuestos, págalos. No seas evasor de impuestos. Él mismo pagó los impuestos cuando se los demandaron. Y entonces la hermanita de mi amigo necesita ser una mujer valiente y esforzada. Necesita no tener temor de poner en entredicho su trabajo, porque ella le tiene que decir a su jefe constantemente: oye, yo eso no lo voy a declarar así, no es cierto, esta persona sí tuvo utilidades, esta persona sí tiene que pagar el ICR, esta persona sí tiene que pagar X, Y, Z. Y entonces tiene que ser una mujer que constantemente clama a Dios por ser fortalecida por Dios y tener un carácter firme, aunque su jefe en algún momento le diga: ¿qué crees? Gracias, no empatamos, no me sirves, pues que se quede sin trabajo. Preferible mantenerse íntegra delante de Dios que conservar un trabajo donde pone en tela de juicio la obra que Dios está haciendo en ella. Eso es pensando en una carrera como contabilidad. Permítanme invitarlos a pensar qué cosas les ha estado pidiendo Dios, no de hoy, no de ayer, sino ya de tiempo atrás, decisiones que debemos de tomar que nos dan miedo, decisiones que debemos de afrontar que nos dan miedo, porque el Señor Jesús le acaba de decir a sus discípulos: no le tengas temor al hombre. Y temor al hombre, déjenme ponerlo en estos términos, no nada más el qué dirán los que te rodean, sino tu hombre interior. ¿Qué dice tu hombre interior? Que se niega a hacer la voluntad de Dios. Entonces él dice: no temas al hombre,
porque el hombre está limitado. Ten temor de aquel que sí puede tomar tu alma y condenarla al infierno. Pero después el mismo dice, pero no temas, Dios te ama, Dios tiene cuidado de ti, al grado tal que todos y cada uno de tus cabellos están contados por Dios. Y veíamos que es un cuidado muy minucioso, es un cuidado muy específico, es un cuidado muy personal de Dios para cada uno de nosotros. Y entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué le viene diciendo el Señor Jesús, versículos anteriores, a sus discípulos, a aquellos que lo están escuchando? Lo primero que les dice es, ten temor de Dios. ¿Qué es tener temor de Dios? Tener temor de Dios es reconocer que yo no soy el creador del universo, uno, reconocer que por muy creativo, por muy capaz que yo sea, yo no puedo dictar las reglas las dicta Dios, y es también revisar nuestra vida y las diferentes decisiones que hemos tomado ausentes de Dios, en qué han desembocado. Nos han alejado de Dios, muchos estamos viviendo consecuencias de esas decisiones, dolores, sufrimientos. Tener temor de Dios es un sano respeto por lo que Dios dice que está bien, por lo que Dios dice que está mal. Si Dios dice, tus decisiones que estás tomando, like, gloria a Dios. Pero si Dios dice, tus decisiones que estás tomando, dedito abajo, dislike, algo tengo que recapitular y alguna decisión tengo que tomar. Eso es tener temor de Dios, un sano respeto que está basado en el amor. Siempre tenemos que recordar que Dios nos ama. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo para con cada uno de ustedes, pensamientos de bien, de paz y no de mal, al grado tal que les he dado un futuro y una esperanza. Si Dios tiene pensamientos de bien, de paz y no de mal para conmigo, y me está llamando a tomar decisiones, ¿serán decisiones basadas en la tiranía? ¿Serán decisiones basadas en el egocentrismo, en la soberbia, en el autoritarismo? No. El Salmo 71, versículo 3, dice que si Dios da mandamiento para salvarnos. Y muchas veces el mandamiento lo podemos traducir o interpretar como un manazo fuerte en tu mano, ni siquiera en la mesa que te espante, sino en tu mano de suelta eso. Por ejemplo, a mí me tuvo que dar un manazo para que soltara el churro de mota, tuvo que darme un manazo para que soltara las caguamas, tuvo que darme un manazo para que soltara las diferentes drogas que me administraba. ¿Por qué? Porque estaba caminando a pasos agigantados al lago de fuego eterno, porque ya estaba perdiendo toda relación con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con mi hermano. Toda relación humana estaba totalmente viciada y yo era un ente totalmente negativo para la sociedad, sin futuro y sin esperanza. Y Dios no me creó para eso, no nos creó a ninguno de nosotros para esto. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos obremos al arrepentimiento. Cuando Dios obra en mi vida, pues sí tuvo que dar un manazo. Pero el manazo fue agresivo, fue un tirano diciendo, ya no quiero esto, fue un latigazo. No, es un manazo de un padre amoroso que tiene que quitarme lo que... Si tú ves que tu hijo se está electrocutando, ¿cómo lo vas a quitar? Pues tienes que aventarlo para que se despegue de los cables, si no, no se despega. Si llegas y lo agarras, te quedas ahí con él, báilele que báilele. Y entonces tienes que llegar y con fuerza despegarlo de ahí para que deje de electrocutarse. Y fue lo que hizo Dios conmigo. Llegó y con fuerza me quitó de ahí, pero me arrebató de ese tirano que se llama Satanás, me arrebató de ser un esclavo de delitos y pecados y me concedió una nueva vida y vida en abundancia. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué te ha dado Dios a ti? Porque entonces cuando empezamos a sumar y restar podemos decirnos los unos a los otros, no temas, no temas. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Entonces, lo primero que Dios le dice a sus discípulos es, ten temor de Dios. Lo segundo que le dice es, no temas. Dios te ama, Dios tiene pensamientos de bien, de paz y no de mal para contigo. Dios te ha dado un futuro y una esperanza. Acompáñenme, antes de entrar a la porción que nos toca, acompáñenme a Juan capítulo 10, verso 10, por favor. Juan 10, verso 10.
Nosotros reconocemos que Dios se hizo hombre y que en la persona en la que se revela es en el Señor Jesús. Y entonces sabemos que el Señor Jesús descendió del cielo, es el Hijo amado de Dios, es Dios mismo hecho carne. Y entonces en Juan capítulo 10, verso 10, nos explica a qué vino. Dice Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El Señor Jesús no vino a eso, Él no vino a hurtar, Él no vino a matar, Él no vino a destruir. Miren a qué vino. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por favor, déjenme pedirles un favor, reflexionen cómo es su vida. Su vida es una vida en la que constantemente estás madurando. Tu vida es una vida en la que constantemente te sientes en paz y se están cumpliendo los propósitos de Dios, o es una vida en la que estás constantemente sumergido en estrés porque sabes que no estás en un orden correcto delante de Dios, porque sabes que en cualquier momento Dios puede dar un manazo y hasta te da miedo el manazo, como si Dios fuera malo, pero Dios no es malo, pero puede dar un manazo y dices, no quiero ese manazo, no quiero que llegue ese tiempo. Bueno, el Señor Jesús vino para darte las cosas con suavidad, con calidez, y entonces a eso vino. Juan 3:16, por favor. Juan capítulo 3, verso 16. Que muchos este texto ya se lo saben de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué venimos hablando? No temas, sino más bien ten temor de Dios. El fundamento para temer a Dios es que Dios nos amó a nosotros primero. ¿De qué forma revela su amor? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado, que ha dado a su unigénito amado, que dio a Cristo Jesús, que regaló lo más preciado de su casa, regaló a aquel que procede de su corazón, a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Te sientes extraviado? ¿Te sientes que no das pie con bola? ¿Te sientes que vas dando palos de ciego y que, híjole, o sea, gracias a Dios se acabó el día? Porque no sé si hice, si no hice, si construí, si destruí, pues ya llega la noche y dice uno, bueno, ya como que safe en primera, ni siquiera en tercera, safe en primera, todavía me faltan pasos que recorrer, a ver si llego a cómo. O tienes esta certeza de lo que Dios te ha dado, vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces, recuerda que para Dios, lo que quiero que en este resumen de lo anterior es, recuerda que para Dios tenemos un gran valor. ¿Cuál es el valor que Dios nos ha dado? Cambió a su Hijo amado por nosotros. Ese es el valor que Dios nos ha dado. Dio la vida de su Hijo amado por cada uno de nosotros. Es un cambio, híjole, incongruente, porque nosotros no le llegamos a los talones al Señor Jesús, porque no nos lo merecemos, pero Dios, en esas, déjenme decirlo así, no le quiero faltar el respeto a nosotros, pero Dios en esas formas disparatadas de amarnos, decidió dar a su Hijo amado. Y es un disparate. ¿Quién de nosotros cambiaría a sus hijos por cualquiera? Bueno, malo, regular, como sea. Ninguno de nosotros. Al contrario, como está la situación en este mundo, todo el tiempo estamos pensando, híjole, si me veo en una situación de estrés, híjole, prefiero que me agarren a balazos y que me arranquen a mi hijo de mis manos. Prefiero que suceda esto a dejar ir a cualquiera de mis hijos. ¿Sí me explico? Y Dios dijo, no, yo prefiero dar a mi Hijo amado con tal de rescatarte a ti. Entonces podemos decir con toda certeza, no temas, Dios te ama. Dios tiene cuidado de ti. Ahora, ¿por qué todo este énfasis antes de ir a nuestra porción? Miren lo que dice Lucas 12, verso 8. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que... Sí, Lucas 8, perdón. Os digo que todo aquel... Rectifico, estaba leyendo otro versículo, rectifico. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante
de los ángeles de Dios. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Después de haber fundamentado el no temas, pues ahora está dando una invitación. Tienes que tomar una decisión. No nos podemos quedar neutrales ante el amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Y entonces, dice el Señor Jesús, yo ya estoy aquí delante de ustedes. Yo ya estoy aquí mostrándoles y demostrándoles el amor y la buena voluntad de Dios para con ustedes. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a responder? Entonces habla de confesar. Ya lo habíamos hablado con Jairo, el principal de la sinagoga, ¿se acuerdan? Él sale corriendo, se hinca delante del Señor Jesús y le dice, te ruego que vayas a mi casa, mi hija se está muriendo, te lo ruego, ve a curar a mi hija. Y entonces hay interrupciones, y entonces la mujer del flujo de sangre, y entonces la niña muere. ¿Qué le dice el Señor Jesús a Jairo? ¿Se acuerdan? No temas, no está muerta, duerme. Y veíamos que el trato de Jairo es muy similar a la petición de aquel hombre que pedía el centurión que pedía por su siervo. Pero veíamos que la gran diferencia es que el Señor Jesús trató con la fe de cada uno de ellos, porque su fe iba a ser puesta a prueba en algún momento. ¿Qué implica en esa época? ¿Qué implicaba confesar? Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. En términos de gobierno romano, implica decir, mi Señor es superior al César. Y entonces los romanos iban a decir, no hay más grande que el César. Acuérdense que los emperadores de aquella época, cualquier similitud con la actualidad es mera coincidencia, los emperadores de aquella época se sentían dioses, se sentían que estaban por encima de cualquiera, sus estándares morales, sus estándares culturales, sus estándares religiosos, y que el pueblo se debía a ellos y deberían vivir rendidos ante ellos. Reitero, cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia. No es coincidencia, es que el corazón del hombre no ha cambiado. El problema de la humanidad siempre ha sido nuestro corazón egocéntrico, orgulloso y testarudo. Y entonces se inflan las personas cuando llegan a cierto cargo. Y entonces, en aquella época implicaba que los romanos iban a decir, tú estás en desacato en contra de la autoridad. Y entonces los puede poner en una situación de juicio romano y llevarlos hasta la muerte, porque están reconociendo que hay un Señor superior al César. Cualquiera de nosotros tendría miedo de hacer eso públicamente. ¿Qué tal que me agarran los soldados? Bueno, todos vieron Ben Hur, tanto la viejita como la nueva. ¿Qué es lo que hace Ben Hur? Proteger a su familia por un accidente. ¿Por qué? Porque peligraban de muerte si se los llevaban los soldados romanos presos. ¿Se acuerdan de la historia? Y entonces ahora imagínense si dices que Jesús es el Señor. Y entonces claro que el Señor Jesús les está diciendo, no temas, no tienes por qué tener temor del hombre y de las represalias del hombre y de las limitantes que pueda poner el hombre delante de ti si tú me confiesas delante de los hombres. O sea, hay que tomar una decisión. No podemos estar con un pie en el Señor Jesús y con otro pie en el mundo, quedando bien con el Señor Jesús, pero quedando bien con el mundo. Ahí la decisión está muy clara. No quiero quedar bien contigo, quiero seguirme conservando acá. O sea, no va a decir, ok, tienes 6.5, hijo, te lo subo a 7. No, pues tienes 5.5, de 7 a 5, sigues amando más el mundo que la vida eterna que el Señor Jesús te viene a dar. Entonces, cualquiera que me confesara delante de los hombres, ¿qué implica confesar? Romanos capítulo 10, versos 9 al 10, por favor. Romanos capítulo 10, versos 9 al 10. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en tu Biblia Señor viene con S mayúscula. Esto significa que en el lenguaje original que se hablaba en la época de Pablo, quien es el que escribió la carta de Romanos, el griego que era el que se hablaba, la palabra Señor es la palabra Curios. La palabra Curios
significa Señor Dios Todopoderoso. Y entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Curios, el Dios creador del universo, el Señor que está por encima de toda autoridad, el que pone y quita reyes como a él se le antoje, bueno, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué implica? Serás salvo. ¿Salvo de qué? Acuérdense, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y eso significa estar eternamente condenado al infierno, eternamente destituido de la gloria de Dios, eternamente en un punto de enemistad con Dios. Serás salvo de esa condena, pero también serás salvo de ti mismo y de tu toma de decisiones y de tu egocentrismo, porque Dios comienza a hacer una obra. Si reconozco, Él es el Señor, ya no dependo de lo que diga mi imaginación, sino dependo de lo que diga el Señor, de la instrucción que dé el Señor, porque le estoy poniendo como máxima autoridad, y esto quiere decir que me voy a sujetar a sus leyes, a sus estatutos, a sus mandamientos, a su doctrina, a lo que Él me pida que yo haga. Bueno, será salvo, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, con lo más profundo de tu ser tú crees esto para ser alineado a la voluntad de Dios y ser justificado, ser declarado justo, se cree para justicia, pero con tu boca se confiesa para salvación. Ahora, el Señor Jesús no está pidiendo que le demos a tole con el dedo. El Señor Jesús no tiene problemas de egocentrismo o de identidad donde requiera que se le esté diciendo todo el tiempo, tú eres el Señor, tú eres el Señor. No, el Señor Jesús ve lo que sucede en nuestro corazón. Y Él dice, de la abundancia de tu corazón hablará la boca. Si realmente tienes convicción en el corazón de que Él es el Señor, lo vas a poder confesar con toda certeza. Acuérdense, Él ve el corazón. Y entonces confesamos para salvación. Confesar que el Señor Jesús es el Señor, el Curios. Eso implica en términos eternos delante de Dios. Pero ¿qué implica en términos terrenales? Vuelvo a ese tiempo. Las autoridades religiosas judías, ya hablé de las romanas, pero también están las religiosas, fariseos, saduceos, escribas, intérpretes de la ley, ancianos del pueblo, que ya vimos, solo guardan tradiciones de hombres, solo se dejan guiar por las apariencias y están inflamados de envidia en contra del Señor Jesús, por las enseñanzas, por el denuedo, por la libertad con la que Él enseña, y porque está viendo que la gente se está volviendo a Él y a ellos les está dando la espalda. ¿Qué implicaba entonces confesar eso? Que si tú eres judío, te iban a rechazar en la sinagoga, ibas a ser excluido socialmente y que ya no ibas a poder participar de lo que participaban todos los judíos. Por ejemplo, en México, en comunidades allá en Chiapas como Acteal y todas estas comunidades, confesar que Jesucristo es el Señor es deslindarte de ser guadalupano, es deslindarte de ser católico, es deslindarte de todos esos cultos, todas esas fiestas tradicionales. Y entonces lo que hacen en esas comunidades, lo primero que hacen es cerrar la llave del agua. Esto se dice cristianos, a eso no les vamos a proveer de agua. Y entonces empieza una batalla, porque aunque paguen el servicio, la comunidad se pone de acuerdo y bloquea eso. Y entonces tienen que empezar a caminar, ir al pozo, a cargar el agua. Ese es el comienzo, pero después no puede haber un trato comercial. Y entonces no pueden vender sus animales, no pueden vender sus artesanías y son bloqueados. Y luego hay quienes, por ejemplo, ya saben que hay mucho el autoconsumo. Y entonces viene la cosecha del grano, la cosecha del maíz. Bueno, ni pueden vender su grano, ni pueden comprarle grano a nadie. Son bloqueados comercialmente, son bloqueados socialmente, y sucede lo que sucedió hace años, por ahí del 94, ¿se acuerdan de aquellas matanzas? Pues aquellas matanzas que sucedieron realmente cuando estaba un culto cristiano, entraron los enemigos del cristianismo y mataron a todos los de este culto. Así sucedió en la época del Señor Jesús. Confesar que Él es el Señor
iba a haber gente como Saulo de Tarso que se iba a levantar lleno de celo, lleno de ira, y se iba a dedicar a perseguir a todo aquel que confesara que Jesús es el Señor. Rechazo social, rechazo político, rechazo aún de los tuyos. Aún en tu propio hogar les iban a dar la espalda. Pero bueno, ¿qué les acaba de decir el Señor Jesús? No temas, acuérdate, Dios te ama, Dios te está cuidando, Dios está al pendiente de ti. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué implica para ustedes confesar a voz en cuello, con un pecho inflamado de amor por Dios? Él es mi Señor. ¿Qué implica? Por ejemplo, los más jóvenes, y no es que nada más a ellos les suceda, pero los más jóvenes que están en la prepa, en la seco, en la prepa, en la universidad, que están relacionándose con más personas, pues implica carrilla de entrada. La carrilla, ser diferentes, no matar clase, querer honrar a papá, querer honrar a mamá, querer honrar lo que estoy haciendo, honrar a Dios con lo que me está permitiendo estudiar. Implica ver que mis compañeras y mis compañeros y mis compañeros implica ver que todos están emparejándose, y entonces empieza su corazón a volverse un multifamiliar, un tlatelolco, me enamoro aquí, me enamoro allá, me enamoro acullá, y ya salí con X, y ya salí con Y, y ya salí con Z, y que uno diga, yo me quiero guardar para el día que el Señor me presente a mi esposa o a mi esposo. Quiero conservarme en pureza, en santidad, con amor y con temor de Dios, aunque se me cuestan las habas por experimentar lo que tú experimentas. No quiero ser, pero hay una presión social, hay una presión de grupo, hay una presión donde dicen, no, pues es amplio el mar, habiendo tanto peso en la mar, ¿por qué uno solo? Porque Dios dijo, por esto dejarás a tu padre y a tu madre y te dirás a tu mujer. Y si yo soy mujer, pues no quiero traer toda esa fama o esa reputación detrás de mí, sino quiero ser mujer también de un solo hombre. Y entonces empiezan estas convicciones. ¿Qué relaciones tienes que cortar? ¿Sí me explico? ¿Qué relaciones? Y que tu corazón dice, ay, hay una batalla en el interior. ¿Qué te dice el Señor Jesús? No temas, Dios te ama. Y Dios no te está pidiendo nada que te va a poner en riesgo. Y Dios te va a cuidar a pesar del bullying o de la carrilla o de como lo queramos mencionar. Dios está contigo y no va a dejar de estar contigo y te va a guiar y te puede guiar aún más allá de la muerte. No temas. A los más grandecitos, ¿qué decisiones que confiesen Él es mi Señor? ¿Qué decisiones de tu vida diaria, de tu cotidianidad? Hace rato hablábamos de contabilidad. Tal vez tienes tu propio negocio. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo están tus declaraciones fiscales? ¿Les das vuelta? ¿Sí me explico? ¿Qué decisiones tienes que tomar? El Señor te dice, no temas el desprecio, no temas el menosprecio. Acuérdate que tu gran Dios, que tu Salvador, que el Señor Jesús también fue menospreciado. También se burlaron de Él, y con todo y todo Dios lo resucitó al tercer día de los muertos, y hoy está sentado a la diestra del Padre, y es el único digno de recibir gloria, honra y alabanza. Y entonces vuelvo, no temas. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice, si me confesares, Él te confesará delante de los ángeles de Dios. Si nosotros vencemos el miedo, vencemos la vergüenza y abrazamos lo que Dios nos dice y confesamos al Señor Jesús, Él está diciendo, yo te voy a confesar delante de los ángeles de Dios. ¿Qué está implicando esto? Una pregunta lógica que tenemos que hacerle al texto. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo. ¿Alrededor de quién? De Dios. ¿Qué están haciendo? Glorificando a Dios. ¿Qué significa que llegue el Señor Jesús y diga, papá, me confesó delante de los hombres, este es mi hijo amado, en este yo me deleito, a tú lo adoptaste gracias al sacrificio que hiciste por mí? Que el Señor Jesús, delante del trono de gracia, de misericordia, de amor, de compasión, el trono eterno de Dios, te va a confesar. Y también va a ser a voz en cuello y con un corazón inflamado de amor, diciendo, se rindió,
y este reconoció lo que necesitaba delante de los ángeles. ¿Los ángeles qué van a hacer? Van a callar, van a escuchar la confesión del Señor Jesús, y después de escuchar la confesión van a cantar en alabanza. Váyanse al Apocalipsis a leerlo, y callan ante el Cordero, y callan, pero callan por muy poco tiempo, porque después ¿qué hacen? Caen al suelo alabándole, diciéndole: solo tú eres digno de recibir gloria, honra y poder. Tú, el Cordero que fuiste inmolado en la cruz del Calvario. Y entonces en el trono eterno Él nos va a confesar. Chequen la diferencia. Ahora dice: pero si me negares, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. En ese mismo lugar, si nosotros aquí y ahora no tomamos una decisión, pues Él sí va a tomar una decisión. En aquel entonces, en ese futuro que no está lejos, pues Él va a decir: pues es que este no lo quiso, papá. Entonces este no lo puedo reconocer como mío, porque negar es desconocer. Y entonces aquel que le negara va a decir: no, yo soy un desconocido. Y entonces Él va a decir: sí, yo tampoco te conozco. Yo no te puedo presentar delante de mi papá, ¿quién sabe quién eres? ¿Sí me explico? Y entonces vamos poniéndolo en una balanza. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Muchos queremos muchas cosas aquí y ahora, y las queremos para antes de antier. Ajá, pero ¿cuántas de esas cosas tienen un valor eterno? ¿Cuáles? ¿Sí me explico? Y el Señor Jesús está hablando de una decisión que sí es de vida o muerte, sí es radical, y es para vida eterna o para muerte eterna. ¿Qué quieres hacer con el Señor Jesús? ¿Qué quieren hacer? ¿Confesarlo? Y entonces, bueno, hay que reflexionar en mi día a día, cuándo sí lo confieso y cuándo no. Ahora, no quiero que se condenen, porque eso no es para condenación. Acuérdense que Él no vino a condenar al mundo. El mundo es condenado por su propia decisión, pero sí es para que nosotros vayamos poniendo en un termómetro nuestras vidas, para que sí reflexionemos en los diferentes llamados que ya hemos recibido de parte de Dios, de parte del Señor Jesús, y sin temor tomemos las decisiones que debemos de tomar. Algunos son laborales, algunos son personales, algunas son relacionales. ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Donde el Señor Jesús nuevamente nos dice: no temas, Dios te ama, no temas, toma la decisión que tienes que tomar, toma el toro por los cuernos. ¿Sí me explico? No temas. Y luego, ¿qué dice? Verso 10: a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Bueno, hasta ahí. Verso 10. Es un verso difícil. Y los que ya llevan tiempo caminando con el Señor, igual yo, decimos: por favor, Dios, no me permitas blasfemar en contra del Espíritu Santo. Creemos que blasfemar es decir maledicencias, palabras groseras, insultos, usar esos chistes que comúnmente se usan, donde se burla del Señor Jesús, de su sacrificio, de su cuerpo perforado por los clavos. Creemos muchas veces que es eso, pero va más allá que maldecir. Blasfemar habla de negar. A eso se refiere el Señor Jesús. No nada más maldecir, sino negar. Blasfemar no nada más es una ofensa verbal en contra de la majestad del Señor Jesús. Es una abierta oposición a Dios. Eso es blasfemar. Pararme en contra de Dios. Ahora, eso es tener muy alto concepto de uno mismo. El Señor Jesús nos pide que no le temamos a Dios. Pero si tú no quieres creer en quién es Señor Jesús, sí ten terror de Dios. Y lo repito, sí ten terror de Dios. ¿Por qué? Porque negar la deidad del Señor Jesús, la obra del Señor Jesús, es decir, yo puedo estar parado enfrente del tren y el tren no me va a hacer nada. Eso es una gran mentira. Párate enfrente de un tren, va a pasar por encima de ti el tren y no va a quedar nada de ti, nada de mí. O sea, seríamos destruidos completamente porque no hay capacidad para detener un tren. Cuando nosotros abiertamente negamos la obra del Señor Jesús, literalmente es hacer eso, es pararnos enfrente de Dios y decir: yo
con mis pensamientos, con mi lógica, con mis argumentos, con mis ideas, con mi cultura, con mi idiosincrasia, con mis antepasados, con mi religión, etc., 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 te voy a poder detener. Y Dios dice, no, hijo, hazte el paro, quítate. Hazte el paro, tú solo quítate. Mejor confía en Cristo Jesús. Le decíamos al intérprete de la ley hace 8 días, hazte el paro, no hables. Tonto, que habla. Para igual, hazte el paro. O sea, no caigas en ser el intérprete de la ley que dice, no, yo puedo con mis interpretaciones, yo puedo con mis ideas, yo puedo con mi religión. No puedes. No puedes. O sea, Dios tiene una voluntad y lo que Dios dice, Dios lo hace. Y lo que Dios manda se cumple, se hace, cobra vida. No se puede detener a Dios. Y entonces blasfemar es una abierta oposición a Dios, es un rechazo establecido de la verdad de Dios. Ok. El Señor Jesús dice, a mí díganme lo que quieran, básicamente lo que estoy diciendo de mí, pueden decir lo que sea. Y ya lo conocemos un poquito, y lo vemos en la cruz, ya crucificado, ¿y qué dice? Padre, perdónale sus ofensas, no sabe lo que hace, hombre. Y entonces, aún en la cruz, padeciendo por nosotros, está diciendo, pueden decir de mí lo que sea. Y le están diciendo, bájate, cúrate, revélate, glorifícate, y lo siguen retando y él clamando por perdón. Entonces, pueden decir de mí lo que sea, básicamente está diciendo, pero del Espíritu Santo de Dios, no. Tengan cuidado de blasfemar en contra de Él. ¿Por qué en contra de Él? El ministerio del Espíritu Santo de Dios, que primero tenemos que aclarar, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es energía, no es buena vibra o mala vibra, no es alineación de chakras. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Nosotros tenemos un Dios, un único Dios trinitario. ¿Qué es esto? Que Dios se revela a la humanidad en el Hijo y en su Espíritu, en el Padre, en el Hijo y en su Espíritu. Dios tiene, 3 personalidades, pero no quiere decir que, como los que batallamos, ¿no? Que tenemos delirio de doble personalidad y este rollo, no es un tema psiquiátrico, sino que Dios puede dar a conocer en esas 3 personas, y cada una de las personas de Dios tiene un ministerio. El Señor Jesús, su ministerio es dar a conocer al Padre, a todos, porque a Dios nadie le envió jamás, pero el unigénito, esto es Cristo Jesús, el que procede del seno del Padre, es el que le da a conocer. Y el Espíritu Santo, su ministerio es dar a conocer al Señor Jesús, presentar al Señor Jesús y explicarnos quién es Él y convencernos de creer en Él. Por eso el Señor Jesús dice, ten cuidado de ponerte a pelear con Él, porque cuando tú te peleas con Él, no te dejes convencer por Él, y cuando no te dejes convencer por Él, no me reconoces a mí, y si no me reconoces a mí, estás muerto eternamente. ¿Sí me explico? O sea, es como una llave. Ahora, regreso a las 3 personas de Dios. Oye, Jota, no entendí tu explicación. Yo tampoco. Pero dice un amigo mío, el pastor Iber, qué bueno que no podemos entender. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es demasiado grande como para que nuestras mentes tan chiquitas lo puedan entender y lo puedan explicar. Es algo que tenemos que procesar orándolo, leyéndolo en la Biblia, orándolo, leyéndolo en la Biblia y básicamente creyéndolo. Fe. Tenemos que aplicar esa fe que no es una fe ciega, O sea, tú no estás pidiendo que crea lo que no veo, no. Te estoy pidiendo que tengas certeza y convicción en eso que no ves, pero es una certeza que estás esperando conocer y que te va a ser revelada con claridad. Entonces solo te pido que tengas paciencia. Y en su momento, ya a su tiempo, Dios se va a dar a conocer a esas 3 personas y vas a entender cómo es cada una y cómo opera cada una. Pero lo que sí tenemos que entender ahorita es que el Espíritu Santo es una persona que podemos rechazar, que podemos negarnos a escuchar y que en ese rechazo y en ese negarnos a escuchar lo podemos contristar, entristecer. Y tanto lo podemos contristar y entristecer que puede optar por decir, yo ya contigo no me quiero relacionar.
y entonces ya no va a ser por convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el principal ministerio? Dar a conocer al Señor Jesús. Acompáñenme a Juan capítulo 15, verso 26. Dice en Juan 15, verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, al Espíritu Santo también lo podemos conocer como el Espíritu de verdad. Bueno, cuando Él venga, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo de Dios? Dar testimonio acerca de Jesús. ¿Qué es eso de dar testimonio? Pues decirnos quién es Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios el que se sienta junto de cada uno de nosotros para convencernos de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros, y que nosotros tenemos necesidad de creer en Él. Miren, acompáñenme a Juan capítulo 16, vamos a leer del verso 8 al verso 11. ¿Por qué? ¿Por qué leer eso? Porque cuando ese testimonio que da el Espíritu Santo de Dios de Jesús es totalmente rechazado por nosotros, uno realmente ha blasfemado en contra de Él. Porque ya vimos que blasfemar no nada más es decir maledicencias, groserías, sino es rechazar abiertamente la obra de Dios. Y entonces es blasfemar en contra del Espíritu. Y esencialmente lo que hacemos cuando rechazamos lo que Él nos dice es que le llamamos mentiroso con respecto al testimonio de Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros decimos, no, bueno, o sea, sí el Señor Jesús, pero es un buen maestro. O sea, sí, o sea, es buena onda, pero tanto así como necesitarlo como mediador, pues básicamente le estamos diciendo al Espíritu Santo de Dios, me estás mintiendo. ¿Por qué? Porque miren lo que Él nos dice. Juan capítulo 16, versos 8 al 11. Dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? No creer en Cristo Jesús. ¿Qué significa no creer en Cristo Jesús? Significa no creer quién es Él y lo que Él vino a hacer. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías, el único mediador entre Dios y nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué justicia? Es por cuanto voy al Padre, porque voy a morir, voy a hacer la voluntad del Padre, y al morir voy a pagar por ustedes, y Dios me va a resucitar de los muertos, y me voy a volver a sentar a la diestra del Padre. Eso es justicia. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Alguno de nosotros, un tema tabú es Satanás. Él es el príncipe de este mundo, y nos da como ñañaras, ¿no? Hablar de Satanás. De mis amigos los polibos. Nos da ñañaras hablar de Satanás, de Salsanás, hablar de Satanás. Lo que nos dice el texto que acabamos de leer es, espérate, ya fue juzgado. Y si ya fue juzgado, fue condenado. Y si ya fue condenado, ¿fue condenado a qué? A la muerte eterna. Satanás está derrotado, él y todo el organigrama espiritual. Pero creer todo eso, el que nos convence es el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros creemos que Satanás es el rey del infierno y que el infierno es un acto donde nos la vamos a pasar bomba, pisteando, relacionándonos, bailando y chalala, 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 lo que nos pintan las caricaturas, los programas cómicos, las sátiras. Si creemos que eso es el infierno, le estamos diciendo al Espíritu Santo de Dios, mientes con respecto a Satanás, mientes con respecto al juicio que ganó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces mientes acerca de Cristo y entonces no quiero a Cristo. ¿Sí me explico? Eso es blasfemar
en contra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, para resumir esto, los que rechazan a Jesús en un sentido establecido, o sea, no lo necesito, o sea, ya chale con tu Jesús. Bueno, los que rechazan a Jesús son culpables de este pecado, de blasfemar en contra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si tú quieres saber si has blasfemado, o mejor dicho, si estás blasfemando el Espíritu Santo de Dios, déjame preguntarte, ¿has recibido a Cristo Jesús? Y si tu respuesta es con toda certeza, sí, amén, eres el Señor, y tu corazón dice, amén, ven Señor Jesús, descansa, no has blasfemado en contra del Espíritu. Si además tienes la inquietud y la duda y dices, ay, pero como que a veces he sido grosero, pero como que me peleo con la Biblia, y esa inquietud, descansa, el mismo Espíritu te está redarguyendo y te está guiando a la verdad. Eso quiere decir que estás haciendo la voluntad de Dios. Pero si tú abiertamente ahorita te quieres parar y decir, ya con Jesús, ten cuidado, no vayas a estar blasfemando al Espíritu Santo de Dios, no vayas a estar cayendo en ese pecado. Ahora, ¿por qué no será perdonado ese pecado? ¿Será imposible para Dios perdonar ese pecado? No, ya sabemos que para Dios no hay nada imposible. No es perdonado ese pecado porque abiertamente le estás diciendo a Dios, yo no tengo nada de que ser perdonado. Ah, pues si no tienes nada de que ser perdonado, ¿de qué se te va a perdonar? Pues de nada, ¿me explico? O básicamente tú le estás poniendo, o nosotros le estaríamos poniendo las reglas a Dios de qué sí perdonar y de qué no y de qué forma. Pero pues eso no es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque estamos negando la soberanía de Dios y estamos negando el amor de Dios. Ahora, la manera de no blasfemar en contra del Espíritu Santo es recibir a Jesús. ¿Quieres ser libre de ese pecado? Si tú dices, ay, híjole, yo no quisiera ser aquel que está parado enfrente del tren diciéndole, yo te voy a detener. No, la neta es que, pues si no puedo detener el tren. O sea, ¿cuántos de nosotros nos subimos al metro y vemos la línea amarilla y estamos 2 o 3 pasos para atrás? Y si está muy lleno, decimos, no, ¿qué pasa? No vaya a ser que me avienten y me caiga a las vías. Nos da miedo que el tren pase encima de nosotros. Bueno, si tú no quieres blasfemar contra del Espíritu Santo de Dios, recibe a Jesús. Y ya lo vimos, Romanos 10, versos 9 al 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a hablar el mismo lenguaje que Dios, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces pon tu confianza en Cristo Jesús. Deja de rechazar el testimonio que el Espíritu Santo te está dando. Ahora, para los que ya somos creyentes, ¿de qué forma en cierta medida estaríamos blasfemando el nombre del Espíritu Santo de Dios? ¿De qué pecado te ha querido convencer? Y que sabes que está ahí, como Pepe el Grillo con Pinocho. Pinocho no mientas, Pinocho no mientas, ahí está Pepe el Grillo. ¿Y qué le dice Pinocho en la historia original? Cállate, Pepe. Y se quiere desligar de Pepe. Ya es hasta después que ya tiene orejas de burro, cola de burro, y que ya está preguntando que le pide perdón a Pepe el Grillo. Bueno, ¿qué te ha dicho el Espíritu Santo? ¿Qué te viene a la mente que dices, es que aquí no me ha dejado, esto me ha traído azorrillado y no de ayer, no de ayer? O sea, ya es una historia de años en muchos de nosotros. ¿Qué te ha dicho? Tú dejas entonces de pelearte en contra de Él. Él es igual a Dios, Él es un tren, no va a parar, no lo vas a callar y no te va a soltar hasta que tú sueltes lo que tengas que soltar. Deja de conquistarlo, deja de rechazarlo. No vaya a ser que tu corazón se endurezca y que ya no lo quieras escuchar más, y entonces de eso que te ha venido hablando, al rato va a ser otra cosa y otra cosa y otra cosa, y lejos de crecer en pureza, en santidad, con amor y temor de Dios, pues vamos a ir para atrás y para atrás, y vamos a terminar haciendo todo aquello de lo que nos avergonzábamos porque le hemos conquistado, porque le hemos rechazado
y porque no recibimos su testimonio. ¿De qué le tendrías que pedir perdón hoy al Espíritu Santo de Dios? ¿De qué tendrías que decirle, perdóname, no te he obedecido? No te he obedecido y me estás advirtiendo. Y llevo una y otra advertencia y nomás no doy mi brazo a torcer. Ya otra vez estoy coqueteando con lo mismo. Lo dejé un par de semanas y otra vez estoy con lo mismo. Acuérdate, 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces deja al Espíritu Santo, déjalo que te lleve a Jesús. Acuérdate del Señor Jesús con la mujer que cacharon en el acto mismo del adulterio. ¿Qué le dijo? Mujer, yo no te juzgo, ve, no peques más. Y entonces el Señor te va a decir exactamente lo mismo. Dijo, yo no te juzgo, por eso di mi vida, por esas batallas que estás teniendo, pero no peques más. No peques más. Y desmientan, hay un momento en que se cansa uno de estar luchando. Y a Dios no le vamos a ganar. Y entonces una de dos, o te rindes delante de Dios o te rindes ante tu pecado. ¿Qué vas a dejar que te gobierne? ¿Dios o tu pecado? ¿Dios o tus emociones? ¿Dios o tus apetitos? ¿Dios o tus sentimientos? ¿Dios o el qué dirán? Y para eso el Señor Jesús te dice, acuérdate, no temas. No temas. ¿Qué estamos viendo? Jesús nos está enseñando sobre nuestro gran valor para con Dios. Nadie te va a dar el valor que Dios te da. Por más que te regalen una rosa de semáforo de 10 pesos. O sea, ¿a cuánto ascienden nuestros regalos? No, bueno, es que a mí me regalan todo un ramo completo. Pues sí, son 300 pesos. O sea, ¿me explico? Nadie te va a dar el valor que Dios te da. Nadie te va a dar la importancia que Dios te dio al ser escogido por Dios. ¿Ok? Y entonces el Señor Jesús está diciendo, escógeme a mí, dame a mí tu corazón, hijo mío, ten un compromiso total conmigo. Por eso dice que me confesare delante de los hombres, yo le voy a confesar. Está hablando de un compromiso al 100%. Chicas, desmiéntame, ¿cómo se les hace su estómago cuando era su novio, que hoy es su esposo, dudaba en presentarlas como su novio? Hijo, ¿quién es ella? Y empieza uno como a titubear y nada, más uno la mirada. Equivócate. Es mi novia ya. Cuando vamos a alguna reunión y llega uno con su esposa y uno dice, mi esposa, ¿cómo se siente? Uy, se vuelan. Dicen, ay, sí la tiene. Una de tantos, no da un pie con bola. Y básicamente lo que está diciendo el Señor Jesús. No me niegues, que no te dé pena. O sea, que te claren, ¿cómo? Los papás, ¿cómo andamos con nuestros hijos? Hasta ensanchamos la espalda, hasta abajo. No cabemos por la puerta, con nuestro primero, con el segundo, con el tercero. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Y nos hacemos chiquitos muchas veces. ¿Ay, eres cristiano? Yo le diga sí, Dios me ama. Pues sí, igual que tú, no sé por qué. Pero si eres esto y aquello, y lo que te falta, porque no conoces toda la historia. No temas en confesarlo, no temas en tomar decisiones, reitero. Esto es de decisiones, Él quiere un compromiso al 100%. Y que confiemos en el cuidado de Dios para con nosotros, porque miren lo que dice en el verso 11. Y cuando los trajeron a las sinagogas, ¿qué implicaba confesar? Exhibición pública. No sé por qué uso palabras así difíciles, se me quedan en la punta de la lengua, perdónenme. Ok. Van a ser puestos ante autoridades religiosas y civiles. Y los van a exhibir. Y entonces dice, bueno, cuando te trajeron a la sinagoga y ante las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no te preocupes, nuevamente, no temas. ¿Por qué? Porque has de responder o qué es lo que les vas a decir. No temas. Regresemos a Juan capítulo 16.
Un miedo que tenían los creyentes de aquella época ya no era el tema de que les fueran a hacer un daño físico, porque lo hemos visto en el libro de los Hechos los miércoles. Híjole, o sea, ese Pedro está en otro nivel, Dios lo llevó a otro nivel. Le dice, deja de decir que nosotros lo matamos. Y Pedro le dice, tú dime a quién debo de obedecer primero, ¿a Dios o a ti? Y no le contesta, bueno, ustedes mataron a Jesús. O sea, le acaban de decir, no lo digas y se los vuelve a poner en las manos. Un temor que tenían los fieles seguidores del Señor Jesús es que sabían que estaban muy limitados en cuanto al conocimiento de la ley, en cuanto al conocimiento de los mandamientos de Dios y en cuanto a cómo exponer públicamente. Acuérdense que el Señor rescató a gente del mundo sin letras, iletrados, pescadores, carpinteros, pastores, todo el rechazado social fue lo que rescató el Señor Jesús. No eran oradores, no eran políticos, no eran líderes religiosos. Y entonces, en el momento en que les pidieran que les explicaran ellos, sabían, voy a tartamudear, el miedo me va a bloquear, no voy a saber exponer. Muchos están acordando de la secundaria cuando dice el maestro, te va a tocar exponer, y dices, no por favor, no por favor, no por favor. Y bueno, si es el equipo, dices, ok, yo hago toda la chapa, pero ustedes exponen. ¿Cuántos no lo hicieron así? Entonces el Señor Jesús dice, bueno, de mi cuenta corre que van a tener que exponer a voz en cuello, pero no tengan miedo a sus limitantes, porque yo les voy a dar la capacidad necesaria para que hablen bien de mí. Juan capítulo 16, versos 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablarán por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces les está diciendo el Señor Jesús, mira, primero Él va a platicar contigo y te va a revelar todo lo que tienes que saber acerca de Dios y de esos cielos nuevos y de esa tierra nueva. Pero no nada más eso, va a hablar a través de ustedes. Entonces no teman. Entonces vamos a leer el verso 11. Cuando los traigan ante las sinagogas, entre los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo que van a responder o qué van a decir. Verso 12. Porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deben decir. Básicamente Jesús le está advirtiendo a sus discípulos lo que va a suceder. Van a ser puestos ante autoridades, les van a pedir que se defiendan. Yo entiendo sus limitantes, pero no tengan miedo. Yo les voy a dar la capacidad necesaria para poder exponer, para poder hablar de mí. La palabra responder, Él les va a dar que responder, es la palabra de la que se toma la palabra apologética. En el original es la palabra apología. Apología, sí, apología. O apologeomás, es la palabra original de donde sale la palabra apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es hacer defensa en cuanto a algún tema. Hay apologética de biología, hay apologética de medicina y sobre todo hay apologética en cuanto a temas que tienen que ver con doctrina espiritual. Y entonces Él les va a enseñar cómo hacer una apologética correcta en cuanto al Señor Jesús. Una apologética correcta, ¿por qué utilizo ese término? Porque no somos apologetas, no somos oradores, no somos gente de mesas de debate, pero hay gente que está demandando razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que permanecer en la palabra, tengo que orar y pedirle a Dios que me llene de su Espíritu Santo y relacionándome con el Espíritu Santo de Dios, decirle al Espíritu, oye, platica conmigo, explícame cómo es Dios. ¿Cómo es mi gran Dios y Salvador Cristo Jesús? ¿Qué es lo que quiere de mí? Y ayúdame a explicarle a los demás por qué he creído en Él. ¿Qué es lo que he creído en Él? Sin pelearme con los demás, sin agarrarlos a bibliazos, con una sonrisa de oreja a oreja. Porque desmiéntame, muchos hacemos apologética, pero con una cara tremenda. O sea, de eso de que, oye, no muerdes, sígueme preguntando y no, se trata de con una
sonrisa. ¿Ok? Acompáñenme a Primera de Pedro, por favor, hablando de apologética. Ya les he platicado, yo constantemente cuando predico el Evangelio, cuando estoy aquí al frente le tengo que estar diciendo sonríe, no frunzas el ceño, recuerda la cara que tienes gozo, estás feliz de lo que Dios ha hecho. Primera de Pedro capítulo 3, versos 13 al 18. Primera de Pedro capítulo 3, versos 13 al 18. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? No temas, no te afanes. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado eres. No temas confesar que Jesús es el Señor. Por tanto, no te amedrentes por temor de ellos, ni te conturbes. O sea, no te hagas chiquito. Conturbarse es como hacerse probadito y nos pasa. Cuando somos chiquitos, como que nos hacemos un caparazón. Entonces, no te amedrentes. ¿Crees en Cristo Jesús? Sí, amén, hermano, sí creo en Cristo Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Déjenme les cuento una anécdota rapidísima. El viernes tuve una invitación, ya saben que ya les he platicado, estoy yendo al bordo de Xochiaca, tramitando que nos permitan entrar a discipular a los internos, a la gente privada de su libertad. Y entonces me invitaron porque el viernes fue el Día Internacional del Músico. Me invitaron porque hubo un concierto interno de diferentes géneros musicales y la verdad estuvo maravilloso, mucho talento allá adentro. Pero lo primero que hizo la directora del penal fue sentarnos en una mesa a gente de La Salle que ve el tema de educación y cultura, y sentarme con una organización que se llama La Cana, es una organización social muy bien establecida, y yo. Y entonces cada quien se presenta con sus credenciales. No, pues yo soy en La Salle el que lleva esto y esto y esto, ya saben, unos títulos bien rimbombantes. Y permítanme presentarles a fulano, que es el que lleva el área cultural, y así, y así, y así. Y yo lo vi y dije, órale, dice cómo se come. Luego las chavas que manejan La Cana igual se presentan como fundadoras de esa organización, y bien emprendedoras, y bien estructuradas. Y llega el momento en que todos voltean a verlos y ¿tú qué onda? Ah, no, pues yo vengo de Semilla de Mostaza, que somos un compañerismo cristiano. Ajá, ¿y tú qué? Yo vengo a predicarle el Evangelio a los reos. Primero a los que batallen con sus adicciones, como pretexto para darle seguimiento y poder abarcar hasta sus familias. Porque mi tema es interno y externo. Y entonces le comentó a mi esposa que ya, me escucharon. Y entonces ya en el momento en que íbamos caminando al concierto, es el momento en el que te puedes acercar con los demás, porque estábamos en una mesa redonda, a mi amigo que iba conmigo y a mí, y nos fumaron. Toda la relación fue entre las chavas y las personas de La Salle, porque para ellos todo eso sonaba bien, ¿no? De prestigio, de título, etc. Pero ¿qué dice Pedro? No te hagas chiquito, no te mejores, tú traes la palabra de vida eterna. Con esta palabra puedes salvar sus vidas por la eternidad. Muchos de ellos van a salir, sí, saben tocar la guitarra brutal y tienen mucho sabor para la música que hacen, ajá, y que cambia su corazón. Y afuera, cuando se enfrenten a la realidad, ¿qué? ¿Les va a alcanzar tocar la guitarra para dejar de ser lo que son? No, necesitan una nueva naturaleza. Entonces, nuevamente, Primera de Pedro capítulo 3, vamos desde el verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado eres. Por tanto, no te amedrentes por temor de ellos, ni te conturbéis, sino santifica a Dios el Señor en tu corazón. Y estate siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué tendría yo que entrar a la cárcel? Porque a mí Dios me libró. Porque a mí Dios me regaló una nueva naturaleza, una nueva vida y vida en abundancia. Porque yo ya no necesito ser una lata en la calle. Yo ya tengo paz en mi corazón y sé que se la puede dar a cada uno de ellos. Porque el Señor Jesús dice, cada uno de ellos, mis más pequeños, porque Él los ve como chiquitos necesitados de amor, a diferencia de todos los demás programas de realización social. Todo aquel que demanda esperanza, de la esperanza que hay en ustedes,
16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos con Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ay, pero y es que, mira lo que dice Pablo a los Filipenses. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4, por favor. En conclusión, Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Filipenses 4, versos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, por nada te afanes, no dejes que te gobierne el ataque de ansiedad, no temas, el Señor está contigo y va a estar contigo y te va a guiar aún más allá de la muerte. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Qué peticiones quieres poner hoy delante de Dios? Señor, no tener temor de dar testimonio de quién eres tú. Señor, ayúdame a no blasfemar tu nombre. Señor, entiendo que tengo decisiones que tomar. Ayúdame. Sean conocidos nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias Dios porque no me has rechazado. Gracias Dios porque me permites escuchar esto, porque me permites leer esto. Con acción de gracias. ¿Y qué va a suceder? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿No tienes paz? Híjole, vuelve a echarte un clavado en este texto. ¿Tienes paz? Y entiendo por qué. Porque tu corazón está expuesto delante de Dios en todas y cada una de sus áreas. Si no tienes paz, algo yo creo que tienes que ajustar delante de Dios, por eso es que no tienes paz. Vamos a ver. Hermosísimo Padre, muchas gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, hermoso, por llamarnos a tomar decisiones congruentes con lo que hemos escuchado, decisiones que hablan de un compromiso absoluto. Yo te ruego que a cada uno de los que estamos aquí nos llenes de tu Espíritu Santo, nos ayudes a tomar las decisiones que debemos de tomar y ayúdanos a confiar en lo que tú dices, no temer ni desmayar. Te lo rogamos